Pues sean bienvenidos todos a una entrevista más aquí en Odin Noticias. Esta semana tenemos el verdadero honor de encontrarnos con el doctor Rodolfo Neri Vela, el primer mexicano en ir al espacio, el primer astronauta mexicano. Doctor Neri Vela, muchas gracias por estar con nosotros. Es un verdadero honor estar hablando con usted. Por nada, me da mucho gusto conversar con ustedes. Antes de iniciar esta entrevista, verdaderamente nos gustaría hacer una pequeña mención a su página web, que para todos los que nos están viendo es un gran recurso si quieren aprender un poco más del primer astronauta mexicano, que es www.rodolfonerivela.com. La pueden ver ahora en pantalla y les recomendamos que vayan a visitarla si tienen un poco más de curiosidad. Y teniendo esto en cuenta, nuestra primera pregunta es para conocerlo un poco más como persona, doctor. ¿Cómo es un día en la vida de Rodolfo Neri Vela? Pues esta pregunta es muy complicada. De hecho, sí, un día en la vida de Rodolfo Neri Vela ha ido cambiando conforme el tiempo avanza. Eh, Podría yo comenzar hablando de cuando era joven, cuando era yo estudiante, como muchos de los que nos escuchan, como tú que estás estudiando la preparatoria. Eh, Y desde luego, pues yo era un joven y pues con muchos deseos de hacer algo en la vida, de aprovechar el tiempo, eh, de conseguir un lugar en el desarrollo profesional. Y sabía que la única forma de lograrlo pues era estudiando, siendo responsable, etcétera. Y también quería yo conocer el mundo, de modo que procuré sacar buenas calificaciones para después conseguir una beca, poder ir a Inglaterra a hacer posgrados, después de que obtuviera yo mi título de ingeniero en la UNAM. Claro. Eh, Obviamente ya después me convierto en doctor en telecomunicaciones, ya soy un adulto joven, tengo otros sueños, quiero tener un buen empleo, conseguir algunas cosas, satisfacciones, escribir, asistir a congresos, en fin, muchas cosas. Siempre también combinándolo con la lectura de novelas, ir al cine, practicar deporte. Eh, y un día se presenta la oportunidad de concursar para ir al espacio, decido participar eh, con algunas dudas, con precauciones, con muchas incógnitas, obviamente, porque pues no tenía idea de contra quiénes iba yo a competir, cuáles iban a ser las pruebas. Y finalmente gané, gracias a Dios, y eso transformó mi vida. Y esto pues está muy relacionado con tu pregunta, porque ya después mi vida cambió totalmente, ya no era yo el joven profesor investigador de la UNAM que se levantaba temprano, se iba a un parque cercano a hacer gimnasia, a correr un rato, a darse una ducha, irse a la UNAM a dar clases, a investigar, a escribir artículos, y en la noche ya regresar a su casa tranquilamente. Y así era todos los días, pero después, cuando gano para entrenarme en Houston y para representar a México en una misión espacial, pues mi vida da un giro de 180 grados y pues me convierto en una noticia que es difícil dimensionar para los jóvenes de estas nuevas generaciones, porque pues no les tocó vivirlo, no habían nacido, pero sí hubo mucho revuelo y pues toda la gente sabía quién era, qué hacía, dónde estaba y querían que les diera todo tipo de respuestas. Y eso me obligó a prepararme siempre, a mantenerme actualizado hasta la fecha, a poder tener la información pues actualizada para mis conferencias en universidades, en tecnológicos, en congresos, etcétera. Y me gusta, he escrito muchísimos libros. Ahora, ya para concluir con esta respuesta, pues ya me jubilé de la UNAM, soy independiente, eh, viajo mucho por el país, asisto a muchas universidades, también cuando puedo procuro tomar unos días de descanso, sigo practicando algo de deporte, ya no tanto como hace 30 o 40 años, pero pues me mantengo en forma, estoy muy tranquilo,
me gusta mucho mi trabajo en el ámbito educativo. Eh, Me gusta leer, me gusta enterarme de las noticias nacionales y mundiales, tener una perspectiva sobre la política, sobre el futuro que le espera a México, o que deseamos muchos mexicanos, y al mismo tiempo pues la tecnología, que obviamente pues allí hay muchas agencias espaciales en el mundo, pero la NASA es la que sigue llevando la delantera y la que nos sorprende todos los años con misiones extraordinarias. Eso es, en resumidas cuentas, la respuesta a tu pregunta, José Luis. Pues es verdaderamente interesante. Y doctor Neri Vela, como ya mencionamos y usted mismo mencionó en estos momentos, usted fue seleccionado como el primer astronauta mexicano. Pero me gustaría saber un poco más cómo fue el proceso de selección que lo llevó hasta este momento. ¿Fue algo riguroso con muchas pruebas o cómo se llevó a cabo? Sí, es una historia larguísima, esa pues se las relato eh, con imágenes en las escuelas, en las universidades, cuando asisto a impartir alguna conferencia. Pero las personas que estén viendo o escuchando esta entrevista, lo que pueden hacer es, como ya les dijiste, ingresar a mi página www.rodolfonerivela.com. Allí van a encontrar una serie de videos. Entonces hagan clic en el que se llama México llamando a la nave Atlantis. Ese es un documental histórico que yo mismo hice hace 30 años, con imágenes de la NASA y de todo nuestro viaje espacial. El documental comienza precisamente explicando por qué un mexicano pudo ir al espacio. Hablo del concurso, hablo de cómo me seleccionaron, hay imágenes del entrenamiento y desde luego de todo lo que hicimos en órbita terrestre. Eh, el guión lo hice yo mismo narro el documental. De hecho, pues se puede decir que yo mismo me encargué de hacerlo porque lamentablemente pues a ciertas instituciones no se les había ocurrido y yo no quería que esa información de la historia de México se perdiera con el tiempo. Así que los invito a ver ese video, México llamando a Atlantis. Lo titulé de esa forma, el video, porque en una de las órbitas, ya a más de la mitad del viaje espacial, el presidente de la República me llamó a mí por teléfono. Yo estaba a bordo de la nave Atlantis y bueno, el presidente representaba a nuestro país y por eso le puse México llamando a Atlantis. Y ahí van a escuchar fragmentos de la conversación, de lo que el presidente me preguntaba, lo que yo le respondía sobre los experimentos, etcétera. Entonces, como pueden ver, pues lo mejor es ver la película, que dura 40 minutos, se preparan unas palomitas, se preparan un refresco y lo ven con calma. Lo subí a YouTube hace 3 años aproximadamente, también allí lo encuentran, pero si entran a mi página, pues le hacen clic. Y hay otros videos también que yo mismo he subido y he hecho, por ejemplo, sobre la exploración del planeta Marte, mis impresiones y comentarios sobre la película Gravity de Cuarón, una visita que hice yo a las instalaciones de Google, y en fin, hay muchísimas cosas allí sobre mis libros, El pequeño astronauta, visitas por el interior del país, la historia del amaranto, que es pues emblemático en Oaxaca y en muchas otras partes de México. Y también he estado enviando en los últimos meses por Twitter y por LinkedIn muchísimas imágenes, fotos de recuerdo de aquella época del viaje espacial, y a la gente les ha gustado mucho. De modo que allí en Twitter pueden buscarme y van a ver muchas de las fotos que yo he transmitido y que pues muchas eran inéditas, muchísima gente no las conocía, y también muchos jóvenes que llegan a ver en YouTube el video México llamando Atlantis, escriben muy bonitos comentarios diciendo pues que les da mucho orgullo pues, enterarse finalmente
que un mexicano fue al espacio en 1985. Repito, pues es lógico porque no habían nacido y a veces cuando fueron a la escuela pues ya no hubo tiempo en las clases y se le escapó a la maestra a explicarles lo que nuestro país había logrado, porque ya hablando en serio y con toda formalidad, desde el punto de vista histórico, nosotros los mexicanos tenemos que estar muy orgullosos, porque nuestro viaje espacial fue el primero en la historia mundial de un representante de un país de América Latina en una misión espacial con la NASA de los Estados Unidos. En esto tiene toda la razón y como menciona, su página www.rodolfonerivela.com es una verdadera joya para poder conseguir más información de este periodo histórico, como menciona, y nosotros lo utilizamos mucho para esta presentación e inclusive ese documental México llamando Atlantis nos pareció increíble para preparar todo esto. Y hablando un poco más ya del viaje en sí, hay algo que sí nos gustaría preguntar muchísimo. Cuando usted ya fue aceptado y tomó el entrenamiento correspondiente, ¿cómo fue el proceso de dejar la Tierra por primera vez? ¿Cómo se siente poder ver nuestro planeta de una forma en la que nadie más lo ha visto? Pues bueno, digamos, muy poca gente en la historia ha podido verlo. Bueno, obviamente se prepara uno para una misión muy importante, de mucha responsabilidad, eh, y no quiere uno perder esa oportunidad de subirse a una nave espacial, sentir el despegue, eh, entender realmente hasta dónde llega o llegaba ese vehículo, qué hacía, cómo funcionaba, qué se veía. De modo que para mí pues estaba lleno de incógnitas y con mucha emoción. Y el día del despegue, pues mi primer pensamiento era obviamente que todo salga bien, que todo salga bien, ya vamos para allá. Y finalmente llegamos a nuestro destino rapidísimo, entramos en órbita terrestre y la primera vez que vi la Tierra por la ventana me quedé mudo, simplemente no podía yo exclamar nada, como si se me hubiera paralizado el corazón, la respiración, así totalmente lleno de asombro y agradecido a la vida por esa gran experiencia de poder ver la Tierra. Después, como tantas cosas en la vida, lamentablemente todo se vuelve rutinario y vuelta tras vuelta y pues ves lo mismo, te vas acostumbrando, sin dejar de admirarlo, claro, con mucho respeto, con mucha solemnidad. Pero como siempre, ¿no? La primera impresión es cuando ves algo por primera vez. Eso me recuerda cuando por primera vez en mi vida, cuando yo era pues adolescente, fui por carretera a conocer Acapulco y después de curvas y curvas y por las montañas hasta que llegas a la parte más alta y ves a través de las montañas el mar. Dices, pero qué maravilla, ¿no? Ya después comenzamos a descender, etcétera, pero siempre la primera impresión de algo que nunca has visto, desde cierta perspectiva, pues te va a asombrar. Y después viene la responsabilidad, ¿no? Dices, bueno, yo vine aquí a trabajar, tengo muchas cosas que hacer, lo cual también relato en el video. Y, y bueno, la información escrita, detallada de los experimentos, de los resultados, fueron publicados por el CONACYT ya en 1987, hace 30 años y meses, en unas revistas que el CONACYT publicaba, que se llamaban Ciencia y Desarrollo, y que seguramente los interesados por algún trabajo de investigación o por lo que sea, pues pueden ir a cualquier biblioteca pues grande de alguna institución universitaria y van a encontrar por allí empolvados los números de 1987 de Ciencia y Desarrollo del CONACYT, donde vienen a detalle las gráficas, los datos de todo lo que se hizo en esa época. Y para los que llegan a visitar la Ciudad de México, pues
los equipos originales que se utilizaron para los experimentos mexicanos en el espacio estuvieron muchísimos años en exhibición en el Museo de Tecnología llamado MUTEC, junto a la montaña rusa en Chapultepec. Pero como lo cerraron para remodelación, ahora estas cosas y fotos del viaje espacial y también un robot con uniforme que le da la bienvenida a los visitantes con mi voz. Ahora está en exhibición en el planetario Luis Enrique Erro del Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Hay muchas cosas muy bonitas, muchas anécdotas que podría yo relatar. Afortunadamente, toda la gente involucrada con la educación, que es lo más importante para nuestro país, no olvida este hecho histórico y procura que de alguna manera las nuevas generaciones conozcan sobre estos logros. De modo que hay exhibiciones sobre mi viaje espacial en muchos museos, en el Planetario de Puebla, en Explora de León, Guanajuato, en Chiapas, en Comitán, en Orizaba, un planetario, y en muchos otros lugares que no recuerdo en este momento. Pero gracias a la magia del Internet, allí pueden ver muchas cosas, como tú ya les dijiste, sin necesidad de que se tengan que trasladar. Y como anécdota interesante para todos los mexicanos que me gustaría comentar, porque siempre que se los platico en algún lugar a la gente que me escucha, me doy cuenta de que les da mucho orgullo, porque se identifican, porque es parte de nuestra cultura mexicana. Aunque para variar en este mundo, en este país donde hay tanta diversidad de criterios, no falta gente negativa que quiere aminorar las cosas y que cree que ese comentario pues no tiene ningún valor y que, en fin, pero en ese viaje espacial de 1985 yo llevé las tortillas al espacio. Sí. Desde entonces se quedaron, forman parte del menú de la NASA en todas las misiones espaciales. Y aunque aquí algunas personas lo critican porque creen que no tiene ningún valor, les puedo decir que en cambio la comunidad hispana que vive en California sí reconoce el valor de haber llevado tortillas al espacio y hay una placa conmemorativa sobre ese asunto, ni más ni menos que en el Centro de Ciencias de la ciudad de Los Ángeles, en California, donde dice que un mexicano llevó ese alimento tan nuestro en 1985 a bordo de la nave Atlantis. Y bueno, antes de continuar con esta conversación, quiero comentar que en mi página también ya encuentran allí una pestaña donde van a encontrar mi correo electrónico de contacto para cualquier asunto. Sí, claro, y abordando un poco en este hecho que menciona las tortillas, me parece muy curioso porque inclusive hace unos meses, me parece, siguiendo a la página de la NASA, subieron un video de cómo preparar, creo que eran burritos en el espacio utilizando tortillas y me pareció impresionante. Y ahora conocer de dónde viene es algo muy curioso, lo cual nos aborda un poco en la siguiente pregunta que queremos hacer. Porque sabemos que la vida en el espacio exterior puede ser muy complicada. La ausencia de gravedad hace que todo cambie en realidad. Así que nos gustaría saber cómo es un día normal en el espacio. ¿En qué difiere con un día normal en la Tierra? Es totalmente diferente. Hay muchos videos también en YouTube sobre esto, cosas que han grabado astronautas a través de los años, la mayoría de ellos después de mi viaje espacial, porque pues la tecnología para grabar y para hacer muchas cosas pues ha ido avanzando. Pero fundamentalmente hay que entender que aquí en la Tierra nacemos y desde ese momento aprendemos a vivir siempre bajo la influencia de la fuerza de gravedad, de modo que nuestro cuerpo se desarrolla adaptándose a la fuerza de gravedad y funciona todos los días del mismo modo.
pero cuando te vas al espacio y estás en órbita alrededor de la Tierra, o como ocurrirá cuando vayan los futuros astronautas hacia el planeta Marte, eh, pues estás siempre en un medio ambiente de ingravidez, en donde ya tus músculos no tienen que soportar nada, no trabajan, no hacen esfuerzo, los huesos tampoco, el corazón trabaja menos, en fin, y eso va deteriorando el cuerpo humano, alterando la cantidad de sangre, la cantidad de glóbulos rojos, la descalcificación de los huesos, el deterioro muscular, muchísimas cosas que son preocupación de los médicos por varias razones, que se pueden contrarrestar en un alto porcentaje haciendo ejercicio con aparatos especiales todos los días mientras uno está en el espacio. Y esto pues me lleva a recomendarle a todas las personas pues que procuren también hacer ejercicio aquí en la Tierra, un poquito al día. Los jóvenes pues no tienen problemas, siempre andan caminando, van acá, van allá, o toman el camión para ir a la escuela, lo que sea. Pero hay gente adulta que luego cae en el sedentarismo y pues se va deteriorando su cuerpo precisamente porque no se mueve. Y esto es pues mucho más peligroso en el espacio. O sea que si no se hace ejercicio, un astronauta después digamos después de un año en el espacio ya está peor que una persona de 80 años en su estructura ósea aquí en la Tierra. De modo que, pues sí, es fundamental hacer ejercicio, porque estamos acostumbrados a la fuerza de gravedad, el corazón tiene que fortalecerse, tiene que estimularse el sistema cardiovascular, y además todos los que van al espacio quieren regresar a la Tierra, obviamente. Y cuando uno regresa a la Tierra, y si no se preparó físicamente, pues al aterrizar y encontrarse con la fuerza de gravedad, pues ya no va a poder platicar su viaje, ahí se va a quedar. Claro, ¿y cómo fue, me gustaría saber, el adaptarse de estas condiciones a la Tierra para usted? ¿Cómo fue cambiar de no tener gravedad a otra vez regresar a la costumbre de la gravedad? Pues es un cambio muy brusco. A pesar de que hacíamos ejercicio todos los días, al llegar a la Tierra y aterrizar nos sentíamos muy pesados, no podíamos incorporarnos, era muy difícil ponernos de pie, el corazón latía desesperado y poco a poco se fue restableciendo nuestro cuerpo y con respiraciones profundas y movimientos ligeros, poco a poco fuimos adquiriendo la movilidad y ya pudimos descender de la nave y saludar a todos. Pero hay que entender que éramos jóvenes, que estábamos en excelente condición física y a pesar de eso tuvimos esas dificultades. Pero que no es muy sencillo ir al espacio y por eso también los exámenes para seleccionar astronautas pues son muy rigurosos. Claro, doctor Nerivela. Y ahora, a manera de conclusión, me gustaría decir que usted verdaderamente ha logrado el sueño de la infancia de muchas personas, incluyéndome a mí mismo, el ir al espacio. Y me gustaría preguntarle, ¿qué le podría recomendar a todos los jóvenes que nos están viendo en estos momentos que les gustaría seguir sus pasos? Bueno, yo les diría que la verdad nadie sabe qué nos espera en el futuro. Y todos tenemos sueños y todos tenemos, pues, así que nuestros propios problemas, nuestras emociones de adolescentes, de jóvenes adultos. Y la fórmula es muy sencilla, hay que prepararse, hay que aprovechar el tiempo, la juventud, hay que estudiar, ser responsables, hacer las cosas con gusto, lo que nos agrada, eh, enfrentar los retos, entender que no todo es fácil, que a veces hay problemas, te caes, hay que levantarse, hay que seguir adelante, porque no hay nada más hermoso que triunfar, que salir bien, que resolver algo a base de esfuerzo, y que tú lo hiciste, a pesar de que pues algunos se burlaban o pensaban mal de ti o simplemente te decían que era muy difícil, ¿no? El camino de cada persona pues es impredecible, pero obviamente no todos tienen que ser científicos o astronautas o lo que sea, pero yo creo que lo más importante es hacer cosas con amor, con responsabilidad,
y las puertas se te van a ir abriendo poco a poco, porque vas a demostrarle a las personas que te rodean que eres una persona que produce, que está en acción, que quiere hacer cosas, que quiere innovar, que tiene ese espíritu de emprendimiento, así como tú, que te felicito en verdad, porque pues estás muy joven, tienes ya tu programa, tienes muchos seguidores, y pues también quiero felicitar a tu papá porque él te ha dado todo su apoyo para que tú también estudies y logres estas cosas. Y pues él sí creo que ya había nacido cuando yo fui al espacio, ¿verdad? Así que Sí. yo creo que en la escuela sus maestros se lo deben de haber dicho o lo escuchó en las noticias. Y lo que sí les puedo decir es que todas las abuelitas de México sí se acuerdan perfectamente. Porque, sí, me he encontrado muchas anécdotas. Sé que muchísimas señoras de aquella época, que las he ido conociendo poco a poco en diferentes ciudades, me han dicho, y eso me llena de satisfacción y de agradecimiento, sobre la generosidad, ¿no?, de la población mexicana. Muchas señoras me han dicho que en esa época, en 1985, ellas rezaban todos los días para que todo saliera bien en nuestra misión espacial y que yo regresase pues con bien aquí a la Tierra. Y aquí estamos platicando, después de que ya 30 y... ¿qué? Ya estamos en 2018, ya vamos a cumplir, pero hasta fines de este año, vamos a cumplir 33 años del viaje espacial. Pues doctor Neri Vela, ha sido un verdadero honor poder hablar con usted y poder escuchar esta historia de sus propias manos, de su propia voz. Muchísimas gracias, ha sido un honor estar con usted el día de hoy. Al contrario, gracias a ti, saludos a todas las personas que te siguen, que te escuchan, a tus amistades, a la hermosísima isla de Cozumel, donde tú vives. Pues por allí tengo muchísimas fotos de recuerdo y si buscas mis fotos que mandé a través de Twitter, allí vas a encontrar una de la Riviera Maya, donde aparece Playa del Carmen, Cancún y por supuesto la isla de Cozumel. Un abrazo y saludos a todos.